está con nosotros el doctor Robert Plasencia, que es una persona que a pesar de su juventud acumula una serie de haberes en lo que es la carrera judicial, con más de 20 años como juez de carrera, entre los cuales destacan nada más y nada menos que 7 años como juez de la Suprema Corte de Justicia de la Tercera Sala de Tierras Laboral y Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, y también juez de la Segunda Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Nos acompaña en el día de hoy porque sobre la mesa hay muchos temas vinculados a lo que son los expedientes judiciales sonoros que se están llevando del Ministerio Público en diferentes ámbitos de la lucha contra la corrupción, y siempre es bueno tener una mirada rigurosa y una mirada objetiva y profesional que nos permita entender e interpretar la dimensión de las dinámicas procesales en cada uno de estos expedientes que tanto interés concitan en la ciudadanía y de todos nosotros aquí. Magistrado, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Federico, y a los demás compañeros, el doctor Fafa Taveras y los demás que no tenía el gusto, el placer de conocerlos. Lenchi Vargas, Graimer Méndez y Muchas Violeta gracias. Pérez. Y buenas tardes también a los oyentes de este espacio que tiene tanta demanda. Magistrado, pues comencemos por una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están cayendo los casos de corrupción que muchos vemos desde afuera como si fueran un clavo pasado? Bueno, fíjense, hace unos días revisaba un material que hablaba precisamente sobre lo que es el populismo, ¿no?, judicial y los procesos mediáticos. Entonces, en ocasiones al espectador, al público, se le generan esas expectativas, pero resulta que los procesos son muy técnicos y si no están soportados en una prueba rigurosamente científica calificada, pues ¿qué hace el juez? El juez es un constatador de los hechos en base a una teoría del caso, y si ve que esa teoría del caso no se ajusta a los hechos concretos que está examinando, bueno, pues el juez decide en base a eso. Para mí es probable que en algunos casos haya premura y no se haya tomado el tiempo de la investigación debida, porque es lo que hemos estado viendo. Y fíjense, algo que me llamó la atención recientemente sobre el caso de, me parece uno que había sido administrador de la lotería, no sé, algo así, que fue sometido. Dicen. Okay. El caso 13. Ese señor fue como un mes que duró en los medios de comunicación hablando de su conducta y demás. Y sobre todo, ante el hecho de que nosotros acá, y ustedes muy comprometidos con lo que es el Estado de Derecho, sabemos de que toda persona sobre la cual pesa una imputación, esa persona está revestida de una presunción de inocencia que constitucionalmente hay que derrotar eso. Y vimos, por ejemplo, ese señor duró como 3 semanas o 4 semanas en los medios hablando de su caso. Sin embargo, cuando es descargado, me parece que apenas fue un día que se comentó al respecto, ¿no? Entonces, eso es parte de la dinámica que hay. Entonces, la dinámica que hay es esta, ¿no? En ocasiones se toman esos casos como entretenimiento, o sea, lo valoro yo así desde mi punto de vista, y se olvida el aspecto riguroso científico de lo que son los elementos probatorios y el principio de legalidad que debe imperar en todo proceso. Magistrado, hemos visto, no sé si ha pasado en otra ocasión, pero el crossover, el paso de una jueza, como el caso suyo también, que tuvo en la Suprema, doña Miriam Germán, pasar a ser procuradora, es decir, la fiscal del país. Ese crossover es inédito hasta Miriam Germán. ¿Y cómo valora usted esa gestión de doña Miriam Bueno, Germán? La magistrada doña Miriam y yo tenemos una relación personal, somos amigos y fuimos compañeros de trabajo, aunque ella estaba presidiendo la segunda sala, yo presidía yo era miembro de la tercera sala. La magistrada en todo su trayectoria, y la conocí allí, compartí con ella y me di cuenta que era una persona comprometida con la institucionalidad y el Estado de Derecho. De manera que el hecho de una transición, de que tú pases de ser juez a ser fiscal, a ser Ministerio Público, pues si la persona tiene, como en el caso de ella, las cualidades profesionales, las experiencias y sobre todo ha sido una juez penal, y eso es lo que se maneja allí, procesos penales, porque el juez tiene que examinar la imputación de los cargos que hace el Ministerio Público,
Y esa rigurosidad del proceso, la magistrada lo maneja al dedillo. Yo pienso que es una gran oportunidad que tiene la nación en relación a la gestión de la magistrada, pero que ella no es sola. Ustedes sabrán que el Ministerio Público tiene un consejo superior del Ministerio Público, del cual es el órgano más o menos de gobierno, parecido a lo que se estatuyó o lo que se estatuye en el Poder Judicial con relación al Consejo del Poder Judicial. Y tú, lo que eres miembro, puede tener cierto liderazgo, pero recuérdense que hay unos integrantes ahí que datan del pasado, porque vienen de carrera. Y ella, yo estoy seguro que está haciendo sus mejores esfuerzos para aportar desde allí. Pero el Consejo... Pero es inédito, ¿verdad? Ese paso de juez de Suprema a ser procurador. ¿Se refiere inédito? ¿Es la primera vez? Sí. Me parece que sí. Me parece que no he conocido otro caso. Sí. Hay una percepción en una parte de la sociedad de que los procesos que se han incoado en contra de diversos funcionarios o exfuncionarios de gobierno por razones de corrupción, que están catalogados en diversos casos, ¿no? Claro. Pulpo y otros tantos más, se han estancado. Hay una percepción de que no está corriendo conforme a lo que se esperaba, las expectativas montadas. ¿Cómo usted juzga el tránsito de ese proceso? ¿Habrá chance de que esto pueda realmente oxigenarse de cara a la sociedad en 1 año, en 2 años? Bueno, mire, por ejemplo, hay un tema que está en el tapete sobre eso, y es el caso de las expropiaciones. Yo tuve la oportunidad de dar una consulta al respecto a una de las empresas que sirvieron de gestores. Y la consulta se basaba en una evaluación de un informe parcial que me llegó a las manos, me lo entregó, y ciertos documentos que le fui requiriendo. Esa, desde mi punto de vista, adolece y tiene mucha falencia ese informe. ¿Por qué le digo? Porque en el informe se hacen análisis, pero no se le dio el enfoque que ameritaba desde el punto de vista de la legislación especial, que es la legislación inmobiliaria. Por lo tanto, en ese informe es recurrente una serie de incongruencias, que entiendo que sería por la inexperiencia de quienes lo conformaron, no conocer la parte del sistema inmobiliario. Obviamente, un informe, si está sustentado en esos elementos, es un informe débil. Por ejemplo, tú puedes ver en uno de lo que yo recuerdo, los aspectos que evalué, de que basaban, uno de los argumentos era de que al Estado se le engaña porque pagó sobre unas propiedades que no existían y que otras tenían inscritas, o más bien pesaban litis y procesos. Pues para hacer la afirmación de que pesaban litis y procesos se basa en una certificación de un tribunal, cosa que es inapropiado conforme al sistema Torres, o más bien de la ley 10805, porque lo que se hace, o lo debe tener para hacer esa aseveración, es una certificación de registro complementario. Claro. Porque en el mundo inmobiliario, en ese sistema que tenemos, lo que no está inscrito no existe. Sistema registral. Entonces, una certificación emitida por un tribunal no te da certeza de que exista un proceso realmente. Además de eso no le oponible a los terceros, precisamente por la falta de inscripción. Y una certificación puede responder a un momento determinado que alguien interpuso una litis y la dejó archivar, por ejemplo. Cosas como esa. Otro elemento que recuerdo es de que se confunde lo que es el necesario proceso de partición y determinación de heredero que ha de llevarse ante el Tribunal de Tierras, que dicho sea de paso, es un proceso administrativo y consensuado entre las partes, entre todos, con lo que es la prueba por excelencia de la calidad de una persona para suceder, como son las actas de nacimiento y como es el acto de notoriedad. De manera que si tú vas a llevar un proceso amigable, obviamente tú tienes que cumplir con el rigor de la ley 10805. Y si lo vas a llevar por otra vía, o sea,
Si va a justificar esa calidad, ya sea en sede administrativa u otra, basta con el acto de notoriedad sustentado con las actas de nacimiento, las partidas de nacimiento. Entonces, al decir que no tenían calidad porque no fue hecha una determinación de heredero avalada por la jurisdicción inmobiliaria, eso realmente es una falacia. Pero en el caso con su experiencia, en el caso de estas operaciones, pulpo, ¿cómo se llaman los otros? En fin. ¿El acuario? Sí, el acuario este. ¿Usted qué tiempo más o menos cree que el país tendrá algún tipo de respuesta por parte de la justicia? Porque, como le dije, hay una percepción, interpretando un poco, hay una percepción de que hay un estancamiento. Asumiendo el tiempo ordinario de un proceso que no tenga incidente y que fluya de acuerdo al cronograma de la jurisdicción donde se esté conociendo el caso. Bueno, lo que pasa es que cada caso es particular. Claro. O sea, esto no es como que tú vas a un centro de expertos. Es lo que quiere saber, si va a haber sentencia antes de las elecciones, dilo. Bueno, eso más o menos. Bueno, realmente eso no es tanto así, pero más o menos. Eso depende mucho, depende de los incidentes que se presenten. Porque el proceso, como usted sabrá, tiene una parte que activa el proceso, pero hay otra parte que tiene su medio de defensa y tiene abogados también que piensan. O sea, que... Y abogados que incidentan también. No, por eso mismo piensan, porque plantean incidentes también, ¿no? Unos fundamentados y otros que no son fundamentados, pero son incidentes. Entonces, eso depende de la característica de cada caso. Ahora bien, lo que sí tiene que el Ministerio Público, por su parte, es, basado en el principio de objetividad, tener un expediente y las pruebas bastante sustentadas para poder convencer. Porque de entrada, todo procesado o todo inculpado es inocente por un asunto de garantía constitucional y de debido proceso. Contra eso es que hay que derrotar, no a lo inverso, porque en ocasiones se tiene o se piensa que el hecho ya de existir un rumor, ya esa persona es que tiene que demostrar que es inocente, y es todo lo contrario. No se puede invertir esa garantía y ese derecho fundamental de toda persona de que es inocente hasta prueba en contrario. Magistrado, usted tiene experiencia en el ejercicio y la práctica judicial. En el país hay una conciencia de que la justicia debe ser modificada, que debe hacer una reforma, que termine que la gente no le pierda el respeto a la justicia. ¿Usted cree que eso es un invento o que hay una necesidad de rediscutir la justicia? Yo pienso que sí, porque hay un asunto que tiene que ver con la legitimidad social, que la da el pueblo. ¿Ok? Hay un tipo de legitimidad social directa y otro tipo de legitimidad que es a través de los mecanismos democráticos representativos. Por mi experiencia, entiendo que el sistema de justicia, en cuanto a lo que sería la independencia judicial, hay que hacer una reingeniería porque adolecemos de un problema, y es importar instituciones que tienen un origen histórico, reflejan una situación cultural de un país, y la importamos hacia acá, y entonces hay una desconexión en el contexto social. Yo he oído hablar, por ejemplo, del Ministerio de Justicia. Yo particularmente no estoy de acuerdo con el Ministerio de Justicia. No. ¿Por qué tú no estás no estoy de acuerdo con el Ministerio de Justicia? Atención, perdónenme, magistrado, atención equipo de redacción. Porque los Ministerios de Justicia, conforme a los esquemas del sistema comparado, son los encargados de incluso suministrar el soporte técnico, personal, los recursos al Poder Judicial. Nosotros dimos un paso de avance, que es la independencia presupuestaria del Poder Judicial y su autonomía. Pensar en un Ministerio de Justicia, me imagino que se pensó fue en Francia, en Italia, pero eso tiene su crítica allí también. Por ejemplo, una de las críticas del factor que atenta contra el sistema de independencia de los jueces en Francia es precisamente que el Ministerio de Justicia es el encargado de dirigir el centro de formación de los jueces y del proceso de ingreso al primer escalafón del sistema. Y también hay un elemento contaminante, y es que el Poder Judicial depende
del presupuesto y del personal como lo entrene el Ministerio de Justicia. Lo mismo pasa en Italia. Esos han sido los elementos que hoy en día han sido objeto de crítica en los consejos del Poder Judicial de Europa, de unos cónclaves que se reúnen cada cierto año a discutir cuáles son los elementos que en el momento inciden con el factor negativamente de la independencia judicial. Y ese es uno. De manera que si lo que se quiere es, por ejemplo, desde mi punto de vista, tener un ente independiente que pueda procesar de manera objetiva a personas vinculadas con procesos de corrupción del pasado y del actual, entonces podría pensarse en un órgano diferente al margen de la Procuraduría General de la República que esté encargado de ese tipo de casos especiales y que su fuente de designación sea diferente a la del procurador, que es de origen del Ejecutivo. Es un brazo prácticamente del Ejecutivo, porque es designado por decreto. Esa es la realidad. Magistrado, estamos conversando con Robert Plasencia, es miembro de la Suprema Corte de Justicia, juez de la Suprema Corte de Justicia, ex. Por supuesto que ex, si no, no estuviera aquí sentado. Abogado, antes de ser juez, era tremendo abogado. Sí, pero tú sabes cómo es aquí. Y lo sigue siendo. Los jueces de la Suprema son como un equipo de la secreta, nada más se ven en estrado. En algunos bares. Mire. Magistrado, dos cosas. Primero, el Consejo Nacional de la Magistratura amerita una ola de reformas y en cuanto a lo que tiene que ver con la presencia o no, la participación o no del procurador. Esa es una pregunta. Y dos, en noviembre concluyen una parte, creo que 4 o 5 miembros de la Constitución. Del Tribunal Constitucional. 5. Del Tribunal Constitucional. ¿Puede usted, habiendo salido de la Suprema, formar parte de los integrantes de un nuevo Tribunal Constitucional? Es un gancho para inhabilitarlo. No. Yo la puedo responder. Vamos a ver. De entrada yo le puedo responder. Pero vamos en el orden, ¿verdad? Sí. La dialéctica implica un orden. Sí. Bueno, en su primera pregunta, o su primera inquietud, en relación a el Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, una ola de reforma y si debe estar o no el procurador, mire, como se ha propuesto. Vamos a comenzar con algo. Por ejemplo, nosotros tenemos un híbrido. Usted puede analizar todos los sistemas comparados donde han instaurado un mecanismo que en su momento entendían idóneo para independizar y fortalecer la independencia de los jueces. Para independizar la justicia, el Poder Judicial y fortalecer la independencia de los jueces. Porque hay dos elementos. Hay uno que es independencia externa y hay otro independencia interna. La interna se da cuando el órgano se estructura en base a sistemas jerarquizados tipo militar, donde el inferior entiende que tiene que obedecerle al superior. Entonces eso no puede ser a lo interno del Poder Judicial, porque los jueces no tienen mandante. El mandante es la Constitución y la ley. No puede tener otro juez. Exacto. Hay un asunto de jerarquía que no se puede confundir, que no puede implicar lo que es la independencia. La íntima convicción. Sí, la independencia de él en su actuación. Entonces nosotros tenemos un detalle, y el detalle es el siguiente: tenemos un híbrido, yo le digo una especie de casi Frankenstein, porque hemos cogido el modelo francés y el modelo español y lo hemos combinado. Por eso aquí nada más usted va a ver, en el caso de República Dominicana, un Consejo Nacional de la Magistratura y un Consejo del Poder Judicial. Ajá. Claro. Entonces, el Consejo del Poder Judicial está pensado en el Consejo General del Poder Judicial de España. Que dicho sea de paso, la crítica allí es que el elemento contaminante de política partidista ingresa al Poder Judicial a través del Consejo porque son postulados y designados por el Parlamento. Los jueces no tienen participación en la escogencia de quienes les representan. Pero tú tienes entonces también el Consejo Nacional de la Magistratura, modelo pensado al estilo francés, donde el presidente de la República encabeza el Consejo Nacional de la Magistratura. Tiene su explicación histórica en Francia, porque en la Constitución francesa dice que el presidente de la República es el garante de la independencia del Poder Judicial. Pero aquí no tenemos esa disposición. Yo he estudiado el tema con detenimiento y de hecho hice una serie de propuestas en otro ámbito académico. Y entiendo que aquí hay que reformularlo. Por ejemplo, aquí puede funcionar un Consejo Nacional de la Magistratura dividido en 2 salas y eliminar el Consejo del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque a mi entender y conforme a la experiencia que vi,
el Consejo del Poder Judicial en República Dominicana, si el presidente de la Suprema no tiene un compromiso institucional con lo que es el Poder Judicial, es un órgano de bolsillo del presidente. Es un toma de un órgano. ¿Por qué? Porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a diferencia, por ejemplo, como en el caso de Uruguay, que es escogido por el Pleno entre sus compañeros cada 2 años, viene de designación del Consejo Nacional de la Magistratura, que es eminentemente componente político. Componente político. Y casi siempre la experiencia, ya ustedes han visto cuál es. Sí. No hay un solo juez de carrera en las 3 experiencias que hemos tenido de convocatoria que sea presidente de la Suprema. Entonces, ese presidente de la Suprema, que es presidente del Consejo del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial, tiene 3 jueces que su permanencia, escogido por sus pares, es de 5 años, mientras él es de 7. Preside la Suprema y preside el Consejo. No es verdad que esos jueces, pensando en su proyecto de carrera, de ascenso y desenvolvimiento, que saben que cuando terminen tienen que volver a su jurisdicción y que tienen que ser luego evaluados con expectativa de ascenso, no van a ser muy replicones y van a ser complacientes con el presidente. Entonces le resulta al presidente de la Suprema, en el Consejo del Poder Judicial, convencer más fácil a esos que cuando ocurría en el pasado, que tenía que someter los temas al Pleno para convencer 15 o 16 jueces compañeros, designados de la misma manera que él. Entonces, yo pienso que en su momento habrá que hacer una reingeniería. Sin el procurador, sin la figura del procurador. Eliminar el procurador. ¿Eso constitucional? No, sí, una reingeniería constitucional, claro. Creando dos salas. No, ahí, para eso sí. Esa reforma está metida en los 12, 13 puntos de la mesa. No, porque esos son órganos constitucionales. Pero el Consejo Nacional de la Magistratura y el Consejo Poder Judicial. No está de acuerdo con la creación del Ministerio de la Justicia, pero está planteando una modificación del Ministerio Público. Pero entonces, dígame usted, ¿podrá usted entonces en la integración del Consejo Nacional de la Magistratura? Está planteando un modelo alterno. Sí. ¿Por qué razón, doctor Fafa? Porque tú tienes allí el presidente de la República, tú tienes el procurador, que es una extensión de él. Tú tienes normalmente, la experiencia ha sido esa, que los presidentes de Cámara son prácticamente de la misma línea partidista. Entonces, o sea, y de representación del Poder Judicial, nada más tiene al presidente de la Suprema y al secretario, que la experiencia ha dicho de dónde surgen siempre. Plasencia, entonces, ¿podrá usted o no optar, se lo permite la normativa, a la renovación del Constitucional en noviembre? Me lo permite, pero no me interesa. Gracias, claro, sí. Gracias, doctor Robert Plasencia, por estar aquí, por hablar de tantos temas en tan poco tiempo y que valga, como dicen ustedes, valga la presente como citación para la próxima, para el próximo encuentro. Usted está vago, doctor, usted no está haciendo nada. No, necesariamente tenemos que contar con usted, sobre todo para poder interpretar todas estas situaciones que se vienen sucediendo de tanto en tanto en el panorama judicial de la República Dominicana. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Federico, y los compañeros aquí presentes, el doctor Fafa, que yo tengo mucha admiración y respeto desde muchos años atrás. Tenemos amigos en común. Así que espero que en otra ocasión también poder tener la oportunidad. Así será. Por invitación de ustedes. Así que feliz tarde. Y gracias. Un retiro joven, doctor, un retiro joven, ¿eh? Bueno, pero lo estoy disfrutando porque ahora tengo otra etapa. El compromiso con el Estado de Derecho y la democracia sigue desde otro ámbito. Y nosotros seguimos aquí en el sol de la tarde. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.